En primer lugar, darles la bienvenida a nuestro tercer encuentro con Marta y agradecerles nuevamente, como todos los sábados, por su participación, por su interés, por su entusiasmo. No sin antes también dar gracias a Marta principalmente por su gran sabiduría, por este aprendizaje que nos viene muy bien a todos. Y también darle gracias a Julito, que es el que convoca, Padre Albi, Mari, que son todas las personas que hacen posible que este encuentro se pueda realizar. Y bueno, ahora vamos a comenzar nosotros improvisando un poquito, así que perdonen porque teníamos preparado una canción, pero bueno, no se ha dado. Así que vamos a empezar diciendo con una oracioncita. Cristo de la vida, queremos recibirte en nuestro hogar, en nuestra comunidad. Aquí está tu pueblo. Te hemos invitado para compartir este momento. Que tu espíritu, el mismo que inspiró a San Marcos, para que al leer su evangelio recibamos con alegría y confianza la palabra de salvación. Queremos vida, Jesús, la vida que viene de vos, para que seamos comunidad pequeña, pobre, solidaria, firme, racuda y acogedora. Vamos a sembrar libertad para que sigamos construyendo el reino de Dios. Con tu gracia será más fácil que nos reconciliemos. Jesús, nuestras necesidades y acepta nuestras oraciones. Fortalece nuestras vidas para que sigamos camino, verdad y vida. Amén. Amén. Bien. Venimos a este encuentro en son de fraternidad, en busca del compromiso y de la comunidad, en busca del compromiso y de la comunidad, en comunidad, hermanos, queremos vivir así. Para descubrir al otro hay que olvidarse de sí. Para descubrir al otro hay que olvidarse de sí. Siempre sin temor, como Él nos amó siempre más. Amemos a los demás, como Él nos amó siempre más. Amemos a los demás. Y bueno, aquí estamos, pues nuevamente para participar de este curso, de este encuentro. Así que bueno, le doy la palabra a Martita, si ella quiere comenzar ya. Muy bien. Gracias, muchísimas gracias. Bueno. Entonces, para empezar era que íbamos a tomarnos un tiempito, si nos había quedado alguna duda de algún punto que nos planteó Marta en el encuentro pasado, si lo podíamos preguntar ahora a ella. ¿Estuvo claro, estuvo bien, estuvo largo? ¿Cómo les pareció? ¿Y ahí quedó alguna duda del encuentro? ¿En Loreto? Y la parroquia de Loreto. Bien. Tenemos unas preguntitas. ¿Escuchan? Sí. Sí, perfecto. ¿Me escuchan? Bueno. Una pregunta es, buen día a todos. Bueno, ¿quiénes eran los judeocristianos y por qué algunos los tildaban de conservadores y a otros y más moderados y abiertos?
Empiezo una por una las preguntas, porque si no se me va a hacer lío. Bueno, Los judeos cristianos son los judíos que aceptaron que Jesús era el Cristo. Aceptaron que Jesús era el Mesías. Y se pasaron a ser sus seguidores, a formar las comunidades cristianas. ¿Hasta ahí está bien? Hubo judíos, a los que llamamos los judíos del templo, que no aceptaron a Cristo, son los que lo crucificaron. No aceptaron que Jesús de Nazaret era el Cristo. Y aclaro, cuando decimos Cristo, decimos Mesías o decimos ungido, es la misma palabra. Cristo es en griego, Mesías en hebreo y ungido en español. Ungido por el Espíritu Santo, empapado en el Espíritu Santo. ¿Sí? Es la misma palabra. Puedo decir Jesús Mesías, puedo decir Jesús Cristo, puedo decir Jesús ungido. Es lo mismo exactamente. Bueno, quienes aceptaron que Jesús era el enviado de Dios, el Mesías, enviado por Dios, el Cristo, se hicieron cristianos, se bautizaron y entraron a las comunidades. Son los judeo-cristianos. ¿Estamos? Los que no, los seguimos llamando los judíos del templo, o de la institución, o de la ley de Moisés, porque no aceptaron el mesianismo de Jesús. Dentro de los judeo-cristianos, los que sí entraron en las comunidades, hubo tres líneas de pensamiento, tres eclesiologías, tres maneras de vivir la iglesia. Lo mismo que ahora entre nosotros. En nosotros hay cristianos más abiertos, hay más conservadores, hay más moderados, igual, lo mismo. Entre los judeocristianos, los que sí aceptaron a Jesús como el Cristo, había una línea muy conservadora que estaba bajo la línea o bajo la dirección de Santiago, el llamado el hermano del Señor. Un Santiago es ese. O Santiago el Menor también se lo conoce. Ese era el más conservador. Para él, para ser cristiano, primero había que ser judío. Circuncidarse, cumplir la ley, y recién podías ser cristiano. Muy conservador. La segunda línea, liderada por Pedro, Santiago, Juan, los apóstoles o los 12, también es otro nombre, eran un poco más moderados. Eran conservadores, pero más moderados. Los que querían ser cristianos, los paganos, los que querían ser cristianos, podían por el bautismo ser cristianos, no tenían que cumplir la ley. Pero ellos seguían yendo al templo, ellos seguían cumpliendo las prescripciones de no comer carne, de cerdo, o carne con sangre, todo eso, ¿no? Todo lo que marcaba la ley. Y después estaban los judíos helenistas que hablaban griego, y ellos eran una línea muchísimo más abierta. Son los primeros que cuando son perseguidos, los judíos del templo, los que no habían creído en Jesús, los persiguen, primero que nadie a ellos. Porque entre ellos, por ejemplo, Esteban denunciaba que el sacerdocio del templo de Jerusalén no era lícito, no era ortodoxo, no era lo que Dios quería. Imagínense decirle eso a un cardenal. De los nuestros sería ir a la guillotina si le decimos que no es cristiano. Bueno, era lo mismo. A ellos decirles que no eran buenos seguidores de Dios o cumplidores de la ley era ponerse en contra. Por eso los persiguen. Ellos salen de Jerusalén perseguidos, salen de Judá, salen de Palestina y empiezan a anunciar el Evangelio fuera del país de Israel. Son los primeros que van a abrir el Evangelio a los paganos, a los turcos, a los árabes, a los italianos,
a otros pueblos que no eran judíos. ¿Te das cuenta de las tres líneas? La muy conservadora, hay que ser judío para ser cristiano. La moderada, bueno, no hay que ser judío, pero ojo que hay que cumplir los 10 mandamientos y hay que cumplir toda la ley de Moisés. Y los otros no, los otros ya están abiertos al paganismo. A los paganos, no al paganismo, sino a los paganos. Bien. Esas tres líneas estaban dentro de la comunidad de Jerusalén. ¿Clarito? Perfecto. Perfecto, bien clarito. Gracias. Ajá, ya está contestado. Sí, sí. Aquí tenemos otra. ¿Por qué estaban en conflicto las comunidades del Evangelio de Marcos en los apóstoles, que significaba que no aceptaban su verticalismo? Estaban en conflicto porque los 12, Pedro, Santiago y Juan, habían tomado una postura de poder, no de servicio, no de humildad. Por ser los primeros apóstoles, ellos se creían más que los demás. Y en la comunidad de Marcos era casi toda de gente venida del paganismo, o gente de la gentilidad también, gente de otros pueblos extranjeros. Les caía muy mal ese verticalismo de los 12, de los apóstoles. Entonces, ¿qué dice Marcos? Marcos va a decir, Pero se puede mandar mensajes tampoco. con el Evangelio de Jesús, Compartir. son los cristianos que están viniendo del paganismo. Y no son ustedes los 12. Pero no lo dice así abiertamente. Hoy vamos a ver un texto donde Jesús llama a Pedro Satanás porque lo está tentando con el poder. Luchan entre ellos por el poder, Pedro, Santiago, Juan. Están discutiendo quién es el mayor entre ellos. Y en el fondo no entienden la propuesta de Jesús. Y ellos, los del paganismo, para Marcos, son los únicos verdaderos cristianos, porque están viviendo más de cerca la propuesta de Jesús, de servicio más que de poder. Por eso es uno de los conflictos que la comunidad de Marcos tiene con los 12, o con los apóstoles. Bien. Marcelo. Gracias. Eso es lo que tenemos. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Marcelo Rufa. Sí, yo tengo dos cositas. No sé si me escucha la hermana. Sí, perfecto. Sí, la primera, ¿Jesús ha querido formar una iglesia institución? No. Por eso el primer encuentro yo empecé diciendo Jesús no es el fundador de la iglesia, sino el fundamento de la iglesia. No. Jesús forma en Galilea un movimiento profético popular. Jamás se le ocurrió que iba a ser una iglesia, jamás. Para él era un movimiento profético, popular, de la gente, que teníamos que vivir el amor, vivir el servicio, la solidaridad, todo lo que significaba el Evangelio. La pobreza, la opción por los pobres. Jesús no ha estado nunca en una Iglesia. ¿Cómo, Marcelo? En la cabeza de Jesús y en el corazón de él nunca ha estado una iglesia institución verticalista. Jamás. Él lo que quería era una iglesia. Iglesia quiere decir asamblea, pero como para nosotros iglesia quiere decir institución, entonces tenemos que hacer la diferencia. Él quería una asamblea de hermanos, de hermanas, que nos sirviéramos unos a los otros, por supuesto, con coordinación, por supuesto, porque era imposible un movimiento sin una cabeza o una coordinación o un mínimo de organización,
que nos permita sobrepasar el tiempo, porque si no íbamos a haber perdido la cabeza hace rato. Jesús quiere una iglesia, asamblea, comunidad en igualdad. Pagola tiene una frase hermosa: sin ningún tipo de dominación interna, ni de el varón sobre la mujer, ni la mujer sobre el varón, ni del cura sobre el laico, ni del laico sobre el cura, ni de los que tienen más conocimiento sobre los que tienen menos. Una iglesia o una asamblea, voy a decir, comunidad sin dominación. Ese es el sueño de Jesús. Y bueno, usted, hermana, me estaba respondiendo la segunda parte de la pregunta. Sí. Recién. Bien. No sé si me escuchan. Sí, dale, se me fue un pedacito. Que usted al último me estaba respondiendo la segunda pregunta. Sí. Porque el Papa Francisco constantemente llama a las religiosas, a los sacerdotes, a los obispos, a ser distintos en su ministerio, en su pastoral. Y nosotros vemos en muchos casos una iglesia como la primera corriente, ¿no? Una iglesia muy conservadora, que la iglesia de los judíos. Sí. Ese estilo. Sí. ¿Sabes qué pasó en la historia? En el año 302, bueno, la iglesia de los cristianos, la asamblea, fue perseguida durante más de 200 años al comienzo. Hacia el año 333, el emperador Constantino la transforma en la religión del Estado. Todavía no era la religión del Estado. En el 380, el emperador de turno la transforma en religión de Estado. ¿Por qué? Porque las masas cristianas, había muchísimos cristianos, le servían de base al imperio. No es que fueran buenos los emperadores, sino que políticamente les convenía tener toda esa cantidad de gente dentro de su gobierno, por decir así, o dentro de sus líneas. Cuando la transformó en iglesia o religión de Estado, la iglesia se convierte en un paralelo al Imperio Romano. El Papa, en lugar de corona, se pone el sombrero largo ese, en lugar de la capa que usaba el emperador, se pone la capa grande, etcétera, ¿no? Empiezan a copiar las costumbres, los vestidos, las formas. Hasta Juan XXIII, miren que Juan XXIII es contemporáneo, hasta él los papas eran llevados en las sillas gestatorias, es decir, en andas, sobre los hombros de la gente. No podían caminar, no podían tocar el suelo. Eso viene desde aquella época de Constantino. Por eso se lo llama la iglesia constantiniana también, ¿no? Pero eso es histórico, eso es historia, eso se da en la historia, no en Jesús. Por eso la necesidad de volver al Jesús histórico. Bien. Marta, ya son 9:30. Comencemos con el... Y estamos todavía en el primer encuentro. Sí. Bueno, pero me parece importante. Perfecto. Porque si no han entendido lo primero, no van a entender después. No, bien. Pero tienen todas las cosas, tienen los apuntes. Pero vamos, si querés empezamos. Como quieras, yo creo que... Así no va la iglesia, pata para arriba no va. Marita, al revés. Ahora sí. Bueno, entonces Julio, decís, empezamos con Marcos. No sé, yo digo por la hora, podemos seguir, tener otras preguntas para el próximo encuentro. ¿Ah? Dale. Empecemos y seguimos. Listo. Avanzando. Abrimos el Evangelio de Marcos. ¿Lo tienen a mano? Sí. Capítulo 1, versículo 1. Marta, ¿vas a proyectar o proyecto yo? Sí, pero espera un poquito. Hago esto y proyecto. Perfecto.
Perdón. Marcos 1:1. ¿Quién lo lee? Yo. Ah, Dale. Si no, no pidan permiso. Lean. lea. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Otra traducción, alguien. Este es el comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. Tengo otra. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Sí. Ha quedado tildada su... Marta. Está mal el internet de ella, parece. Sí. Ya va a volver. Ahí cuando vuelva. Un segundito. Fui a buscar el celular porque se había cortado. Ahí estamos, ahí estamos. No estaba. Ah, han leído Bueno. tres. Ajá. No escuché ninguno. De nuevo, Escuchen. por favor. ¿Cómo? Que lean de nuevo, por favor. Comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. Bueno, miren, esa traducción ya pone Jesucristo. El original dice así: comienzo de la buena noticia o el Evangelio de Jesús, Cristo, Jesús, Cristo, Hijo de Dios. Allí Marcos está presentando Jesús, Cristo para los judíos, Mesías, recuerden, Cristo, Mesías, es la misma palabra. Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Está presentando que es el enviado de Dios para los judíos, el Cristo, para la humanidad, Hijo de Dios. ¿Estamos? Ya está presentando allí a Jesús, el Cristo, para los judíos, el Hijo de Dios, para toda la humanidad. Ahora voy con esto. Ahora estamos. Ahora está. Para Marcos, o leer Marcos, tenemos que leerla como una corrección a una ideología de poder. Los de la parroquia de Loreto preguntaban por qué tenían conflicto. Porque entre los 12 entre los judíos, judeo-cristianos, se estaba filtrando una ideología de poder. Entonces, ¿qué va a corregir Marcos con su evangelio? El reino de Dios no viene por el poder. El reino de Dios viene por el amor, el servicio, la solidaridad. ¿Quién quiere leer? En lo que está ahí, Sí, lo que está ahí. la comunidad destinataria del Evangelio de Marcos vive la contradicción de Jesús resucitado y las dificultades que experimenta en medio de persecuciones y falta de éxito en su misión. Muy bien. Como están con esa gran contradicción, que Jesús resucitó, pero el reino de Dios no llega porque a ellos los persiguen y encima tienen poco éxito en su misión, empiezan a pensar,
Esto hay que hacerlo desde el poder. Esto no se puede hacer así como lo estamos haciendo. Como han empezado a pensar con una ideología de poder, Marcos quiere corregirlos. Entonces, ¿quién quiere leer? Marcos escribe su evangelio para corregir una falsa idea de mesianismo de Jesús, que basada en la resurrección de Jesús, pretendía vivir la fe desde el poder y no desde el servicio. Intentaban llegar a la resurrección sin pasar por la cruz. Entonces, él va a corregir esa idea. ¿Cómo está formada la comunidad de Marcos? Las comunidades de Marcos se originan y se desarrollan en el norte de Palestina y sur de Siria. Ahí está el mapita. ¿Ven ese círculo amarillo? Acá abajo está, ¿están mirando el mapa? Acá está Judea, Samaria, Galilea. Ese es el país de Israel. Pero las comunidades están fuera, las de Marcos. Están en ese circulito amarillo que está allá, arriba. ¿Lo ven? Sí, sí. ¿Ven que está fuera de la, del... Sí. Perdón. ¿Ven que están fuera del país? Están cerca de Antioquía. Mucho más cerca de Siria que del país. Es la zona rural cerca de Antioquía. No vamos a leer esto. Es el texto donde dice que Jesús se apareció a más de 500 hermanos, que ya lo leímos el encuentro pasado. Esos 500 hermanos, además de los 12, además de María Magdalena, además de Pablo, esos 500 hermanos son los que están evangelizando estas zonas lejanas. Son comunidades que nacen en Galilea. ¿Qué quiere Marcos? Alguien que lea. Marcos quiere que sus comunidades se encuentren con Jesús de Nazaret y en él fundamenten su vida. Por eso su evangelio, sí, por eso su evangelio se estructura de manera que descubran verdaderamente quién es Jesús. Esa es la gran pregunta de Marcos. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Si descubren quién es Jesús, podrán ser cristianos. Si no descubren quién es Jesús, es inútil que sigan reuniéndose, es inútil que sigan hablando de iglesia o hablando de Cristo o hablando de evangelio. Para Marcos, o se descubre quién es Jesús de Nazaret o no hay cristianismo posible. ¿Sí? Seguí, Mercedes. Jesús de Nazaret, su obra, su enseñanza, su práctica liberadora, sus opciones, son el fundamento de la iglesia de Marcos. O son el fundamento de la iglesia de Marcos o no hay iglesia para Marcos. Bien. Seguimos. Dice, para mostrar quién es Jesús, Marcos muestra las relaciones de Jesús con algunos grupos de personas. Van a ir respondiendo a la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Qué clase de Mesías es Jesús? Entonces, no solamente quién es Jesús, sino qué clase de Mesías, qué clase de Cristo, qué clase de Salvador es Jesús. Entonces, Marcos va a poner la relación de Jesús con los discípulos y discípulas. ¿Quiénes son? Traten de entender esto. Los discípulos y discípulas en el Evangelio de Marcos. Los judeo-cristianos. Los judíos convertidos al cristianismo en el Evangelio de Marcos se llaman los 12 o se llaman los discípulos y discípulas. En el Evangelio de Marcos. Cuando leemos Jesús se reunió con los discípulos, es con los judeo-cristianos. O se reunió con los 12, los judeo-cristianos.
Marcos va a presentar las relaciones de Jesús con la gente, el pueblo sencillo. Esos en Marcos son los cristianos del paganismo, los extranjeros, los que no han sido judíos, los que no conocen la ley, porque nunca lo escucharon, no son judíos, no nacieron en Israel, no son de Israel. Cuando en Marcos vemos la multitud, la gente, el pueblo, siempre son los paganos, o los cristianos que han venido del paganismo. Para responder a la pregunta ¿quién es Jesús y qué clase de Mesías es Jesús?, también Marcos va a presentar la relación de Jesús con las autoridades judías. Las autoridades judías son las autoridades del templo, ¿no? Los judíos que no se convirtieron al cristianismo. También la familia y los parientes de Jesús, incluida la madre, ¿eh? En Marcos, María va con sus parientes a buscarlo a Jesús para llevárselo a la casa porque ellos dicen que está loco. Y ahí va María, ahí va la madre de Jesús. También pertenecen a los judeocristianos. También va a tener conflictos Jesús en el Evangelio y las comunidades con los parientes de Jesús. Y finalmente va a tener conflicto también con los discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista, para muchos, era el Mesías, era el Cristo. Juan, el que Herodes había hecho matar. Un profesor mío de Biblia nos decía que él, estando en Asia Oriental, no me acuerdo si en Éfeso, sí, había encontrado todavía actualmente comunidades que seguían a Juan el Bautista como el Mesías, el Cristo. Entonces, todas estas relaciones, los discípulos y discípulas, que son los del judeo-cristianos, la gente, la multitud, el pueblo sencillo, son los paganos. La familia y los parientes de Jesús son los que van a tratar de llevárselo a la casa porque lo consideran un loco. Las autoridades judías son los que llegaron a matarlo y los discípulos de Juan Bautista que creían que Juan Bautista era el Cristo y no Jesús de Nazaret. Entonces la pregunta, ¿quién es Jesús?, recorre todo el Evangelio de Marcos. Busquen por favor 4:41 en el Evangelio. Si leen, tengan activado el micrófono y lo vuelven a apagar, por favor. Si no se escucha mucho ruido. Habían terminado la tormenta en el mar. Les entró un miedo atroz. ¿Quién lo encontró? Aquí. Por favor. Pero ellos estaban muy asustados por lo ocurrido y se preguntaban unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Esa es la gran pregunta de Marcos. Quiere que la gente se responda correctamente a esta pregunta, ¿quién es este? Va a responder Dios en el bautismo. ¿Qué responde Dios en el bautismo? ¿Alguien que quiera leer? Acá en la pantalla. Este es mi Hijo amado, servidor sufriente de Yahvé. Este es mi Hijo amado, es una frase en boca de Dios cuando Jesús sale del agua del bautismo, que está en el libro de Isaías, referida a un personaje que se llama servidor sufriente de Yahvé. Marcos va a ver en Jesús el cumplimiento de esta profecía. Jesús, ¿quién es este? Este es el servidor sufriente de Yahvé.
y lo pone con esa frase que viene del Antiguo Testamento. En la transfiguración volvemos a escuchar a Dios diciendo esta frase. A ver. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Eso se escucha en la transfiguración. El primero, el del bautismo, cuando dice este es mi Hijo amado, lo escucha solamente Jesús. En la transfiguración está con Pedro, Santiago y Juan. ¿Se acuerdan de ese texto? Sí. Están Moisés y Elías, que representan el Antiguo Testamento. Pero, ¿qué dice Dios? Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y desaparecen Elías y Moisés. Queda solamente Jesús. Solamente a él hay que escucharlo. Y llegamos al momento de la cruz, y en la cruz es un pagano el que va a hacer la profesión de fe. ¿Quién quiere leer? Hay un perro. El centurión que estaba enfrente al ver cómo María dijo, realmente este hombre era hijo de Dios. ¿Bien? Entonces, ahora está respondiendo Marcos a la pregunta. ¿Quién es este? Este es mi Hijo amado, servidor sufriente de Yahvé. Este es mi Hijo amado, escúchenlo, síganlo, solo él tiene ahora que ser escuchado. Finalmente, al llegar a la crucifixión, un pagano va a decir, realmente este hombre era hijo de Dios. Al entrar, continuando con el Evangelio, al entrar al Evangelio de Marcos, pone un día en la vida de Jesús. Se llama así, le llaman así los biblistas, la jornada de Cafarnaúm. Es un día en la vida de Jesús. Miren cómo presenta Marcos un día en la vida de Jesús. Enseña, hace curaciones, expulsa demonios, se retira a un lugar apartado para orar. La gente lo va a buscar. Los discípulos, los judeocristianos, quieren aprovechar su fama porque lo están promoviendo como Mesías, Salvador de Israel, que va a tomar las armas, va a tomar el poder y va a expulsar a los romanos. Así que los discípulos quieren aprovechar su fama y ahí va a ir Pedro a decirle, todos te buscan y vos te venís a un lugar apartado a rezar. Y Jesús le va a decir, vamos que he salido para evangelizar a otros lugares. Se marcha a otro lugar. Lo muestra, Marcos, lo muestra a Jesús como el que da la salud, pero también como el que les pide silencio a los que los reconocen, que es lo que se llama el secreto mesiánico, porque lo van a querer hacer rey por la fuerza. Y él está convencido de que el reino de Dios no va a venir por el poder. Entonces, fíjense todo lo que hace Jesús en un día, cada día, durante ese año en el que estuvo, 1 año y medio, 2 años, para Juan, 2 años y medio para el Evangelio de Juan, ese tiempo Jesús trabaja intensamente en la liberación. Vamos a leer y reflexionar Marcos 1, 39, 45. ¿Lo tienen abierto? 1, 39, 45. Aquí. Léanlo, por favor. Y Jesús empezó a visitar las sinagogas de aquella gente, recorriendo toda Galilea. Predicaba y expulsaba a los demonios. Se le acercó un leproso que se arrodilló ante él y le suplicó, si quieres, puedes limpiarme.
Sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Entonces Jesús lo despidió, pero le ordenó enérgicamente, no cuentes esto a nadie, pero vete y preséntate ante el sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que ordena la ley de Moisés, pues tú tienes que hacer tu declaración. Pero el hombre, en cuanto se fue, empezó a hablar y divulgar lo ocurrido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo. Tenía que andar por las afueras, en lugares solitarios, pero la gente venía a él de todas partes. Gracias. Jesús va predicando y miren la traducción que pone lo que vos leíste. Las sinagogas de esa gente, las sinagogas de ellos, ya no son las sinagogas de la comunidad de Marcos, siguen siendo de los judíos. Dice que va predicando y expulsando a los demonios. Se le acerca un leproso que se arrodilla. ¿Qué significaba para un judío arrodillarse? Significaba un reconocimiento de que allí había alguien en nombre de Dios. Eso era terrible para los judíos. ¿Y qué le suplica? Si quieres, puedes limpiarme. Dice que conmovido. ¿Cómo es la traducción de ustedes? Vayan siguiendo el texto, por favor. Lo que dice el leproso. No, lo que dice que Jesús sintió. Él se Sintiendo compasión. Tuvo compasión. Tuvo compasión. Se conmovió. Extendió la mano y lo tocó. No se podía tocar a un leproso. No se lo podía tocar. Por eso estaban en lugares alejados con una campanita para que nadie se acercara. Este hombre rompe la ley, se acerca a Jesús, se arrodilla delante de un hombre, cosa que no podía hacerse, y Jesús también hace algo que no podía, ni debía, de acuerdo a la ley. Le habla y lo toca, quiere decir que lo tenía muy cerca. Jesús no se alejó, no se apartó del leproso. Y además pronuncia esas palabras, quiero, queda limpio. Al momento se le quitó la lepra y el hombre quedó sano. Al momento. Jesús, le pide que no lo diga a nadie, porque si lo dice lo van a querer hacer rey. Y él sabe que no viene el reino por un rey, sino por un pueblo convertido que viva el evangelio. Entonces le dice que no diga a nadie, pero el hombre, imagínense si se iba a quedar callado. Lo manda al templo para que le den un certificado de que está sano, para que pueda volver a vivir con su familia, para que pueda volver a entrar a la sociedad, pero el hombre ya ni le interesa. La ley nunca le dio la salud, siempre lo marginó, y entonces a él no le interesa ya nada, le interesa ser libre y volver a ser un hombre libre. Pero miren cómo termina este evangelio. Jesús ya no puede entrar a un pueblo. Cambia de lugar con el leproso. Jesús cambia el lugar social con el leproso. Él queda fuera y el leproso queda dentro de la sociedad. Pero aún fuera, la gente acude a él. ¿Hasta aquí vamos? Pelu, Marcela, Marcelo, ¿hasta acá vamos? ¿Vamos Muy bien. siguiendo? Sí, perfecto. Bueno. Hermana, sí. Sí. Sí, hermano. Sí, bien.
Desde el capítulo 2.1 al 3.6 es lo que se llama la primera síntesis del Evangelio de Marcos. Yo les había pedido que lo leyeran. ¿Lo leyeron? Hay que leer Marcos de corrido. Hay que leerlo de corrido. Este texto del 2.1 al 3.6 es un primer Marcos para mucha gente, ¿no? Es un primer Evangelio de Marcos, todo completito así. Un primer Evangelio, un primer librito, que sobre este se escribió después el Evangelio que tenemos ahora. ¿Qué es lo que muestra con mucha fuerza? 5 peleas, 5 controversias con los fariseos. Los fariseos van a ser los del templo, los de la ley, que siguen molestando a Jesús porque hace curaciones fuera del templo, lejos de Jerusalén, no les pide ofrenda a la gente, perdona gratuitamente, no tienen que llevar un cordero ni un ternero, nada. Entonces, esta gente se acercan a Jesús llenos de prejuicios, llenos de prejuicios. Este hombre no cumple la ley, este hombre está en contra del templo. Llenos de doctrinas nacidas de la ley que decían que había gente pura y gente impura. Este leproso era un impuro. Para Jesús no hay gente impura. Para Jesús hay gente enferma. No hay gente impura delante de Dios. Se escandalizan por la manera de hablar y por eso los fariseos no pueden captar la fuerza del amor que ofrece Jesús y les impide abrirse a su mensaje. En este primer evangelio, en esta primera síntesis, entonces ya hay 5 controversias contra los fariseos. Pero también está una fuerte práctica liberadora. La gente empieza a acercarse en montones a Jesús, con confianza, con fe. Por eso, porque van abiertos a Jesús, les llega su mensaje de perdón, de confianza, de misericordia y la fuerza que brota de su persona y de su mensaje. En este primer texto, ya Jesús tiene problemas con su propia familia, lo que les decía, lo tienen por loco, y tiene problemas con los discípulos de Juan Bautista. Ya en el capítulo 3, versículo 6, los fariseos hacen alianza con los herodianos para dar muerte a Jesús. Los judíos, los fariseos, los del templo, no podían condenar a muerte, porque los romanos se reservaban la pena de muerte. Los herodianos o partidarios de Herodes sí eran romanos o estaban de acuerdo con los romanos y podían dar muerte. ¿Qué hacen los fariseos? Una alianza con los herodianos para dar muerte a Jesús. Inmediatamente Jesús empieza a formar la comunidad. Ya en el capítulo 1 del 16 al 20 encontramos los primeros discípulos y los primeros discípulos de Jesús son judíos. Pedro, Santiago, Juan, los 12. Pero miren este texto de Marcos. Llamó a los que él quiso y vinieron donde él y nombró a 12. El que llama es Jesús. No llama a cualquiera, elige. Después va a decir, ¿acaso no lo elegí yo también a Judas? Lo va a decir en otro momento. Elige Jesús y nombró a 12. Pero miren esto qué bonito, porque esto es para nosotros también hoy. Los llamó para estar con él. En hebreo o en arameo, estar y ser es lo mismo. Para ser con él o para ser como él. Los llamó para estar con él, para ser como él. Para enviarlos a predicar
liberando del poder del mal. Les voy a hablar un poquito de los demonios. Los demonios no son esos bichos colorados que nosotros solíamos ver en los dibujos, con cola, con cuernos, con un tridente. Esos no son los demonios. Los demonios en el Evangelio son siempre las fuerzas que se oponen al Evangelio de Jesús y que enferman a la gente. El odio, por ejemplo, es un demonio que termina por enfermarnos a nosotros mismos. El no perdonar es un demonio que termina por hacerme a mí esclava de ese demonio, del odio, del no perdón. Son las fuerzas que impiden a la gente vivir con dignidad. La injusticia es un demonio. El robo a la gente es un demonio. La corrupción es un demonio. El amor al dinero es un demonio. Entonces, no son esos personajes que solíamos ver, sino son esas fuerzas negativas que nos impiden vivir con dignidad, con la dignidad de las hijas y los hijos de Dios. Estos son los primeros o las primicias de la comunidad de Jesús. Pero también hay un grupo grandísimo de gente que no pertenece a los judeocristianos. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3:34, Jesús dice, mirando en torno a los que estaban sentados alrededor de él. Estar sentado quiere decir ser libre. Nunca un esclavo podía sentarse delante de su amo. La gente que está siguiendo a Jesús está sentada alrededor de Jesús. Quiere decir que es gente libre. Mirando a esa gente sentada alrededor de él, Jesús renuncia a su familia biológica y dice, estos son mi madre y mis hermanos. Entonces, primera gran renuncia de Jesús. Jesús renuncia a una familia biológica para abrirse a la gran familia de sus seguidores y seguidoras. En medio de estos, están las mujeres. Marcos no las nombra al comienzo del Evangelio, pero al final, cuando Jesús ha sido crucificado, dice este texto, escribe esto. Había también algunas mujeres que miraban de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José y Salomé, que seguían a Jesús y lo habían servido cuando estaba en Galilea, y muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Las mujeres están en la comunidad al servicio del reino desde el comienzo. ¿Vamos siguiendo? ¿Alguien que me conteste? Sí, hermana. Sí, muy lindo. Bien. Sí. Entonces comienza el movimiento profético popular de Jesús, lo que preguntaba Marcelo. ¿Jesús quiso una iglesia institución? No. Jesús formó un movimiento profético popular, en el cual todos eran servidores. Y en este momento ya la gente compara a Jesús con los maestros de Israel. ¿Y qué van a decir? Van a decir, este habla de un modo diferente. Este no nos está dando doctrinas. Este está hablando de un Dios que perdona, un Dios que no nos rechaza porque seamos impuros, sino que nos acepta. Este hombre habla con autoridad y no como los fariseos. Esa gente es gente enferma, desesperanzada, rechazada por los dirigentes de Israel porque los consideraban impuros y pecadores. Es lo que leímos en el texto del leproso. La gente empieza inmediatamente a reunirse a la orilla del mar. ¿Qué significa esto?
ya no están saliendo de la institución judía, ya no están ligados absolutamente al templo y a la institución judía y a la ley. La orilla del mar es lo que les va a permitir dejar la institución, dejar el país de Israel para abrirse a los paganos, para abrirse a los extranjeros. A Marcos le interesa muchísimo esta enseñanza de Jesús a la orilla del mar. Ahí, en la orilla del mar, fuera de la institución, Jesús les habla y enseña. Inmediatamente empieza Jesús a anunciar explícitamente el reino de Dios. Marcos comienza directamente diciendo que Jesús anuncia el reino de Dios. Y en el 4.1 al 34 comienza a hablar en parábolas. ¿Qué son las parábolas? Son comparaciones tomadas de la vida del pueblo, de la vida de todos los días. Eran campesinos, les va a hablar de la semilla. Eran pastores, les va a hablar del buen pastor y las ovejas. Son comparaciones tomadas de la vida de todos los días. Pero esas comparaciones interpelan, es decir, llaman a una reflexión a los oyentes y obligan a tomar posición frente al reino. Frente al reino de Dios, nadie queda, diríamos, neutro. Ni sí ni no, ni blanco ni negro, no. Frente al reino de Dios o tomamos partido o quedamos fuera. No podemos quedar neutros. El reino de Dios es una exigencia. Son imágenes vivas que muestran el dinamismo del reino que ya ha comenzado con Jesús. ¿Qué busca Marcos? ¿Alguien que quiera leer? Marcos busca que su comunidad reciba el reinado de Dios con fe y tengan el valor de seguir a Jesús, cualquiera que sean las consecuencias. Ese es el propósito de Marcos. Les estoy presentando, dice Marcos, ¿quién es Jesús? Y se los estoy presentando como el que trae el reino para que ustedes, mi comunidad, reciba el reinado de Dios, reciba a Jesús, lo acepten en sus vidas y acepten su proyecto del reino y lo sigan sin miedo, sin temor a las consecuencias. Porque lo que se opone a Jesús, lo que se opone al reino de Dios, lo que se opone a la fe, no es la increencia, no es no tener fe, sino el miedo. El miedo nos hace negar a Jesús. El miedo. Tenemos miedo de perder lo que tenemos miedo de quedarnos sin ese trabajito, tenemos miedo de que el cura me diga tal cosa, tengo miedo. El miedo nos hace quedar indiferentes frente al reino. El miedo paraliza. El miedo paraliza. Nos paraliza. Esa es la verdad. El miedo paraliza. Y paraliza por la ahí, por detrás del miedo se producen las injusticias. Porque hay veces uno es testigo de cosas que te da miedo hablar, pero al mismo tiempo estás viendo que se está haciendo una injusticia y el miedo te hace callar. Eso se ve mucho también en lo social, en las iglesias, en los trabajos, cuando te explotan y por miedo te callas. Y exactamente. Nos callamos. Exacto. Es verdad. Entonces, para Jesús, lo importante es no tener miedo. Y eso lo va a decir muy fuerte Marcos. Vamos a mirar el texto del 4 al 35 al 41. Vamos a hacer una primera miradita. 4, 35 al 41. Yo quiero que entremos al 5. Pero al 5 vamos a entrar
desde este texto, del 4:35 al 41. Leo. Y por favor. Al atardecer de ese mismo día, les dijo, crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron a la barca, así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar, Silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después le dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Ven esa frase? ¿Cómo tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Ven que es el miedo lo que se opone a la fe? Para Jesús, si siguen teniendo miedo, no van a poder tener fe, no van a poder seguir el camino del reino. Y llegan a la otra orilla. Vamos a leer el texto 5:1 al 20. Lo vamos a leer completo porque me parece que es lo último que hacemos hoy. 5:1 al 20. ¿Alguien que lo quiera leer, por favor? Vayan mirando los símbolos, todo lo que aparece. Llegaron a la otra orilla del lago, que es la región de los Genesenos. Apenas había bajado Jesús de la barca, un hombre vino a su encuentro, saliendo de entre los sepulcros, pues estaba poseído por un espíritu malo. El hombre vivía entre los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Varias veces lo habían amarrado con grillos y cadenas, pero él rompía las cadenas y hacía pedazos los grillos. Y nadie lograba dominarlo. Día y noche andaba por los cerros entre los sepulcros, gritando y lastimándose con piedras. Al divisar a Jesús, fue corriendo y se echó de rodillas a sus pies. Entre gritos le decía, no te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Te ruego por Dios que no me atormenten. Es que Jesús le había dicho, espíritu malo, sal de este hombre. Cuando Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Contestó, me llamo multitud, porque somos muchos. Y andaban y rogaban insistentemente a Jesús que no les echara de aquella región. Había allí una gran piara de cerdos, caminando al pie del cerro. Los espíritus les rogaron, envíanos a esa piara y dejaremos entrar en los cerdos. Ay, perdón, que alguien más diga porque no veo muy bien. Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Entonces los espíritus impuros salieron de aquel hombre, entraron en los cerdos y desde lo alto del acantilado toda la piara, unos 2.000 animales, se precipitó al mar y se ahogó. Los cuidadores huyeron y difundieron la noticia en la ciudad y en los poblados. La gente fue a ver qué había sucedido. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado, vestido y en su sano juicio al que había estado poseído por aquella legión y se llenaron de temor. Los testigos del hecho les contaron lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces empezaron a pedir a Jesús
que se alejara de su territorio. En el momento de embarcarse, el hombre que había estado endemoniado le pidió que lo dejara quedarse con él. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa con tu familia y anúnciales todo lo que el Señor hizo contigo y al compadecerse de ti. El hombre se fue y comenzó a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos quedaron admirados. Muy bien. ¿Quiere leer otra? Voy a hacerlo yo sola sin poder hacerles las preguntas porque no tenemos tiempo. Pero sigan, por favor, ustedes en su texto, vayan siguiendo esto. Llegan al otro lado del mar de Galilea. Quiere decir que ya no están en territorio judío, están en territorio pagano. Este texto es uno de los que indica que por acá es donde se está formando la comunidad de Marcos. Miren, van todos en la barca, pero en el capítulo 2, el único que desembarca es Jesús. Síganlo, vayan leyendo. El único que desembarca es Jesús. ¿Por qué? Porque los discípulos, es decir, los judeocristianos, los 12 apóstoles, no quieren pisar tierra extranjera. Si pisan tierra extranjera, quedan impuros y todo lo demás. No quieren ir de misión a los paganos, quieren quedarse en Israel. Entonces, ya acá nomás muestra un conflicto dentro de la comunidad de Jesús. Jesús está impulsando a la gente, a su comunidad, para ir a la otra orilla, para salir de Israel, y ellos no quieren ir. Esto es un conflicto ya de Marcos con los 12. Entonces, llegan a la otra orilla, pero el único que desembarca es Jesús. Dice, llegaron, el único que embarca es él. Apenas desembarca, así que en el desembarco solamente Jesús pisa tierra extranjera. Aparece un hombre endemoniado. Ni siquiera lo podían sujetar con cadenas ni grillos. Esto de las cadenas y los grillos se repite 3 veces. Eso significa que este hombre era un esclavo. Un esclavo. Nunca a un hombre libre se lo sujetaba con grillos y cadenas. Este era un esclavo. Este hombre esclavizado rechaza la esclavitud. Quiere liberarse, pero por la violencia. Se está haciendo pedazos. Su propia vida se está haciendo pedazos por la gran violencia que tiene. Va por los montes gritando y haciéndose daño por su inmensa sed de libertad y de violencia, pero por la violencia. No ve otra salida. Al ver a Jesús, este hombre sediento de libertad, pero que no ve otra salida que no sea la violencia, va corriendo y se postra delante de Jesús. Jesús le dice a los demonios que salgan de él. Al demonio, Jesús habla de el demonio, es el demonio del odio, de la violencia que lo está destrozando. Le pregunta, ¿cómo te llamas? Al demonio, dialoga Jesús con el demonio y le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él respondió, me llamo Legión. Esa traducción, me llamo multitud, por favor, pongan con un lapicito, bórrenla, porque no es así. Dice Jesús, dicen los demonios, me llamo Legión porque somos muchos. Pero Legión era el ejército romano. El ejército romano estaba formado por legiones. Los demonios que están encadenando y lastimando a este hombre son los romanos. Son los romanos llamados legión, formados los ejércitos romanos
que sacaban el tributo, que les quitaban la comida, que se llevaban el trigo, el aceite, el vino, todo lo que tenían los pueblos. Esos son los demonios, la legión de demonios. Este hombre está representando una rebelión, una guerra abierta de esclavos contra las legiones romanas. Y los legionarios, los romanos, los están destrozando, los están haciendo polvo. Imposible liberarse un grupo de esclavos por la violencia contra los ejércitos romanos. Y acá viene como una especie de parábola. Le dicen los demonios que no los eche fuera del país. Es decir, hay una lucha de Jesús contra la dominación romana. Ellos están pidiendo que no los arroje del país. Y le dicen, mándanos a los cerdos para que nos metamos en ellos. Los judíos llamaban a los romanos cerdos, a los paganos perros. Entonces, cuando leamos lo de los perros, son los paganos. Cuando vemos lo de los cerdos, son los romanos. Mándanos a los cerdos. Y Jesús, Marcos quiere mostrar que Jesús es mucho más poderoso que los romanos, les permite a estos espíritus impuros entrar en los cerdos. Se despeñan y caen por el acantilado, caen al mar. El mar es símbolo de la dominación romana. Por ese mar, por el mar Mediterráneo, llegaron los romanos. Los romanos le decían al mar Mediterráneo el mar nuestro. Entonces, en este momento, cuando ellos caen al mar, en el fondo es, vuélvanse a su país. En el fondo es, váyanse de acá. Pero se ahogaron. El hombre queda libre de su violencia, queda libre de su ansia de reventarlos a estos romanos que los estaban dominando. Y le pide que lo deje ser su discípulo, entonces Jesús le dice que no, que vaya a anunciar a la gente de su familia, de su pueblo, quién es la liberación que Dios ha obrado con ellos. Pero mientras tanto, los que mercaban, los que vivían con la dominación romana, los ricos que poseían esa cantidad de animales, le piden a Jesús que se vaya de su país. No les conviene económicamente la liberación. Ellos son los que mantienen a los demonios. Un historiador, Flavio Josefo, un historiador antiguo, o del tiempo del primer siglo, dice que la legión romana que acampaba en esta zona de Gerasa o de Gadara era la legión de los jabalíes. Todo esto nos está mostrando que este texto narra una rebelión de esclavos en contra de los romanos. Y esto hace situar la comunidad de Marcos en esa zona que les mostré, la zona fuera de Palestina, en el norte. La presencia de Jesús, no de los discípulos porque no desembarcaron, la presencia de Jesús es la que hace esta transformación. El hombre deja de ser esclavo de la violencia y se transforma en apóstol que testimonia el poder liberador del Evangelio. Bueno, hemos reflexionado esto y habíamos dicho de dejar un tiempo para un trabajito de ustedes. Julio, ¿me estás escuchando?
Ahora lo pongo en pantalla yo, Marta. ¿Mm? Bueno. Muy bien. Salí si quieres de tu pantalla. ¿Listo? ¿Dónde era? Que no aparece ahora. A ver, ahí está, ahí está. Stop share. Ahí está. Muy bien. ¿Están viendo, compañeras, compañeros, hermanos, hermanas, el trabajo en grupo? Sí, sí, estamos bien. Entonces, vamos a hacer grupos. Le va a llegar una pantalla donde dice aceptar, formar parte de un grupo, y nos vamos a reunir 10, 15 minutos para trabajar esto, ¿no? Trabajo en grupo. ¿Qué nos enseña esta primera aproximación a Marcos para nuestras comunidades? ¿En qué nos confirma? ¿Qué nos cuestiona? ¿Qué debemos acentuar en nuestro trabajo comunitario? ¿Mm? No hemos cuestionado. ¿Quién desea comentar lo que han podido hablar? Hola. ¿Están contentas, hermano? Sí. Loreto. Muy bien. Esta primera aproximación del Evangelio de Marcos nos permite encontrar a Jesús, al verdadero Jesús. Es fundamental recuperar la centralidad en reconocer al Jesús histórico, volver a la palabra de Dios. Toda la vida del cristiano lleva como fundamento la doctrina de Jesús. Todo se basa en seguir los pasos de Él y toda su enseñanza. En eso se sienten confirmados. Esa es la respuesta. ¿En qué nos confirma? ¿Me escuchaste? ¿Cómo la iglesia en salida? No le escuchan. ¿Escuchan lo que preguntó Marta? ¿Qué es lo que nos pregunta? Si esa es en lo que se sienten confirmados. Ustedes se sienten confirmados porque se sienten viviendo eso. Entonces Marcos los confirma en eso. Sí, y también veíamos en ser una iglesia en salida, ¿no? Ir rompiendo las estructuras, involucrándonos en las realidades, que es algo que el desafío que se nos presenta como parroquia de este año. Caminar, andar, renovar las comunidades, pero desde la experiencia de Jesús. Cuando vamos teniendo en los distintos equipos de trabajo, esa experiencia fuerte de Jesús nos va a ayudar a estar más en comunicación, a caminar en nuestros barrios, en nuestras comunidades, en la zona rural, animarnos, donde podamos llevar ese mensaje liberador. Es lo que estamos buscando desde nuestra parroquia. Y vemos que eso nos invita desde Marcos. Perfecto. Otro que nos quiera compartir, otra comunidad, otra hermana, hermano. La Virgen del Valle, aquí las chicas han escrito un poquito antes. Ella decía primero una imagen que nos deja de Jesús. Marcos es un Jesús sufriente, valiente, profeta, anunciador del reino, líder, defensor de las causas justas. Y bueno, pero por sobre todo, conocerlo a Jesús, conocerlo, amarlo y seguirlo. Y también
nos anima mucho nuestra comunidad, porque nosotros también hemos pasado cosas desde, digamos, desde nuestra parroquia, y a perder el miedo, porque el miedo nos anula. Entonces, también a veces es perder el miedo y poder enfrentarnos a cosas a veces que todas las dificultades que se nos han presentado en la parroquia. Y bueno, esto nos anima aún más todavía, porque nosotros ante la ausencia de sacerdote nos hemos tenido que enfrentar a muchas cosas, y bueno, pero por sobre todo, mujeres somos 5 las que estamos al frente de la parroquia, y gracias a Dios esto también nos da mucha fuerza a seguir, a romper estructuras, a salir a la calle, perder el miedo, juntar, unir nuestras comunidades que están un poco idas, quietitas o idas, no sé. Así que esto nos ayuda muchísimo, muchísimo. Pero por sobre todo, amarlo a Jesús, conocerlo para poder seguirlo y romper estructuras también, como decían por ahí. Así que bueno, esta es la imagen que nos deja a nosotros Marcos, de este Jesús obediente que tiene un proyecto sin poder, nada de poderosos, así que todos somos iguales. Así que bueno, eso es lo que podríamos decir nosotros, muy protector, hijo de Dios, el Mesías servidor, profeta del reino, así que humano sobre todo. Bien. Eso es un poco lo que hemos hecho. Bien. No lo estiremos mucho para que podamos seguir compartiendo. Perfecto. En el chat, la comunidad del Espíritu Santo dice que tiene problemas con el audio, por eso lo escribe. Y dice, nos confirma, es que necesitamos ser comunidades abiertas, acogedoras de las realidades de cada uno de los miembros, salir, animarnos a bajar la barca, vencer nuestros miedos y reconocer lo que nos violenta como comunidades, salir a la orilla conociendo las realidades de nuestras comunidades y reconociendo a Jesús como fundamento de nuestra existencia. Eso puso la comunidad 6. ¿Alguien más quiere compartir lo que nos desafía? Hay un desafío. Nosotros, Padre. Sí. Buen pastor. Muy bien. Es el hecho de compartir de que Marcos nos invita a mirar a un Jesús de servicio, a un Jesús humano que busca que el amor reine entre las personas, desatando todo tipo de cadenas, y sacando los demonios de las personas. Busca que los medios, que es uno de los demonios, salga de nuestras comunidades, porque lo vemos como nos muestra como un Dios actual, a Jesús como un servidor actual. Es un servicio que brinda Jesús en esta época, para que podamos ser solidarios unos con otros, ir más allá de nuestros propios demonios, ¿no? Nos invita a ver un Jesús más, ¿cómo lo diría? Más cercano, más se me viene la palabra permanentemente actual. No es un Jesús del pasado y un Jesús del futuro, es un Jesús actual, de servicio y de amor. Perfecto. Carlos Humberto Granda levantó la mano. No sé si nos quieres decir algo. Sí, bueno, a mí lo que me pega en lo que va hasta aquí
del Evangelio de Marcos es, ahí lo decía una hermana de la Gran Comunidad 6. Nosotros somos 2 matrimonios que estamos de la Gran Comunidad 3 y realmente lo que me ha llegado mucho es de estar y ser como Cristo. No sé, yo digo, en este momento, nuestra comunidad, nuestra parroquia está pasando por un momento muy especial. Decía la hermana de la comunidad 6 de que hay comunidades idas, comunidades, yo diría más que idas, desunidas. Lamentablemente hay un dicho que dice divide y reinarás, y yo creo de que aquí se ha conseguido el objetivo de alguien o de personas que con la división quieren, o sea, no se sienten estar ni ser como Cristo. Yo creo que ese es un tema que es para reflexionar, ¿no? Y para pensar y de que nos pongamos todos la camiseta de Cristo y volvamos a ser la comunidad parroquial que éramos, unidos con diferencias seguramente, pero unidos. Bueno, eso es lo que quería decir. Bien. ¿Y cuál es la buena noticia de este encuentro de hoy? La buena noticia es conocer a Jesús simplemente y seguirlo. Y bueno, y llegar a todo aquel que vive un poco en tinieblas, en la oscuridad, poder llegar a ellos para llevar esa luz que tanto estamos necesitando, sobre todo aquí en la comunidad parroquial. Bien. Marcelo pone en el chat, a ver, enseña y cuestiona que el reino de Dios no viene por el poder, ordenados, religiosos, laicos, buscando espacios de poder, superioridad, autoridad, propiedad, sino por el amor y el servicio, que se juega la vida muchas veces amenazada, apoyados en la fe para sufrir sus consecuencias. Mar y paz, ir hacia descubrir cuáles son las legiones que en ese lugar, que hay en ese lugar al que llegamos, que nos están quitando esas legiones, organizarnos sin estructurarnos, no olvidarnos que lo que debemos mostrar es que somos discípulas y discípulos de Jesús, para ser y estar. Padre. Pelu, hija. Ajá. No, yo lo siento un Marcos, que lo presenta un Jesús cercano a su pueblo y que trae su mensaje para transformar, porque se ve que Marcos conocía la realidad que estaba viviendo el pueblo, lo que sufría, y por eso me llama mucho el tema de los demonios. Y yo al mismo tiempo me dice, ¿cuáles son los demonios de nuestros tiempos? Y yo creo que en eso quería transformar Marcos con el Evangelio a Jesús. Jesús traía eso, la transformación de esa realidad de ese pueblo que vivía quizás explotación, injusticia. Bueno, reconocemos ese evangelio, pero hay una gran pregunta que ya coincido con una hermanita que hemos estado en el grupo. ¿Y qué hacemos nosotros por esa transformación? Y ese también sería un planteo para nosotros. ¿Qué aportamos nosotros para que transformemos esas realidades? Cuando hablaba del endemoniado ese que se destruía solo, a mí a la mente automáticamente me venían los chicos que sufren problemas de adicción en nuestros barrios, que son muchos y que solo se violentan y se destruyen. Y todos miran a un costado, no, ese es el drogado, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que eso venía Jesús a querer que transformemos. Y bueno, eso lo veo como Jesús transformador,
preguntándonos a las comunidades qué hacemos, cuáles son los romanos de nuestros tiempos, cuáles son los demonios de nuestros tiempos. Hacer una revisión me ha gustado mucho, me ayuda bastante a mí esto, a mirar, tener otra mirada de la parroquia, de la comunidad, el compromiso como cristiana que estoy aportando yo en mi comunidad, porque en la comunidad es la vida de la gente, cómo llego yo a la vida de la gente, qué les llevo, cómo lo presento a Jesús. Y siempre hoy creo que voy a ir y lo voy a presentar como un Jesús cercano a todas nuestras familias. Ahí está Él, habla con Él, esto quiere Él, esto espera bueno. de Él. Eso, Padre, muy lindo. Estoy contenta con lo que estoy escuchando y todo lo que aportan nuestros hermanos. Perfecto. Marta, ¿quieres concluir? Bien. Marta. Sí, pero ¿hay alguien que está hablando? Varios. ¿Escucho a alguien que está diciendo algo? Alvin quiere terminar también, pero primero vos. Bien. Descubrir quién es este es lo que quiere Marcos para su comunidad. ¿Quién es este Jesús y qué clase de Mesías es? Y eso se va haciendo por obra y gracia del Espíritu Santo, pero también en un proceso. No se descubre a Jesús de un día para el otro, menos nosotros que estamos muy apegados a devociones de Jesús. La devoción al Cristo de la Misericordia, la devoción al Sagrado Corazón. Son devociones buenísimas, buenísimas, pero no es el seguimiento de Jesús de Nazaret. Entonces, lo que Marcos quiere es eso, el seguimiento de Jesús de Nazaret. Y eso es lo que está luchando en su comunidad. Y para eso les escribe el Evangelio. Entonces, si ustedes han llegado a esas conclusiones, ustedes están entrando en el Evangelio de Marcos por la puerta chiquita, que es la puerta de tratar de entender quién es este, quién es Jesús, cómo actúa, qué quiere y cómo lo estamos siguiendo. Hay alguien aquí en el chat que dice que no lo seguimos por temor a las consecuencias. ¿Qué hacer? Porque hay consecuencias en el seguimiento. Eso lo determina cada conciencia, cada persona. Cuando Monseñor Angelelli estaba amenazado, él se preguntaba, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? El Papa Pablo VI le ofrecía irse a Roma porque estaba amenazado de muerte. Y él dijo, me quedo en La Rioja, y lo mataron. Entonces, cada una tiene que ver qué hace en momentos en que el seguimiento de Jesús nos pone en contradicción con lo que estamos viviendo. Eso es muy personal, nadie puede juzgar a los demás por qué hagan, pero sí nuestra conciencia nos va a juzgar a nosotros si somos los del miedo o somos los de Jesús. Bueno, muchísimas gracias, Marta. Nos has abierto una cantidad de ventanas para ver mejor y conocer mejor y amar y seguir mejor a Jesús histórico y conocer sobre todo cuál es su proyecto, qué reino, este reino de servicio que vos nos hiciste ver. Eso nos da nuevas ganas para seguir a Jesús y asumir su proyecto. Y también nos da muchas ganas de compartir contigo el último encuentro que será Jesús, el servidor sufriente de Yahvé, la Pascua de Jesús, la mejor preparación para la fiesta de resurrección en Pascua. Y para eso vamos a dar como trabajo previo el apunte 5,
características de la comunidad de Marcos y estos conflictos que llevan a Jesús a la crucifixión. Bueno, entonces... Se los enviamos por mail. Si alguien quiere, por favor escriba ahora su mail en el chat, ¿no? Si no les llega el material, escríbanos el mail ahora en el chat, así se los podemos mandar. Perdón, Alvin. Sí. Que así agradecemos a Dios por este encuentro que nos hizo descubrir mejor a Jesús y su proyecto y nos hace seguidores de Jesús y constructores de su reino. Vayamos en paz y llevamos esta bendición a nuestros hermanos y hermanas en nuestra vida diaria. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias a todos y todas. Gracias, Marta. Gracias, hermana. Gracias, Gustavo. Gracias, Padre Alvin. Gracias a ustedes. Vayan saliendo. Gracias. Chao. Chao a todos. Gracias. Chao, nos vemos. Gracias. Chao, chao. La María. Así que terminaron. ¿Con qué que terminó? Ya terminó, ya terminó. Ya estamos saliendo. Listo. Envíen los mails si necesitan que les mande el material. Listo, salieron. Nos vemos. Muy Gracias, bien. Marilu. Marilu, sí, por supuesto, gracias. De nada. Gracias, Julio, por supuesto. Y Mechi y todos los que han aportado. Gracias, Mechi. Ya que necesiten, no tengo ningún problema. Que anden bien. Muy bien. Bueno, me van saliendo. Bueno, ha leído Walter. Lee el próximo. Ya está. Muy bien. Ahí tengo. Bueno, nos vemos. Nos vemos.